Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche hablaremos de cómo los dolores más profundos de una madre pueden sacar los rugidos más intensos para defender a su cría, incluso después de muerta. De cómo el fenómeno del edadismo, una forma de discriminación, está afectando a actores, actrices y figuras de la televisión por el hecho de ya no estar jóvenes. Y de cómo la Universidad de Antioquia, está siendo pionera en ver alternativas que prevengan una enfermedad tan misteriosa como el Alzheimer. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. La muerte de Ana María Serrano, una joven de 18 años, víctima de feminicidio en septiembre de 2023 en México, cambió por completo la vida de su madre, María Jimena Céspedes. Desde entonces, María Jimena convirtió su dolor en una lucha incansable por justicia y en una voz que hoy representa a miles de familias afectadas por la violencia de género. En medio de un largo proceso judicial y audiencias postergadas, María Jimena, quien es colombiana, insiste en visibilizar las señales de alerta que se suelen ignorar y que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hablamos con ella sobre lo que significa para una madre perder hacia su hija y cómo se dedica a educar para que otras historias como las de su hija no se vuelvan a repetir. Además, la televisión colombiana ha sido vitrina de talentos que marcaron generaciones, de rostros que crecieron junto al país y que hicieron historia en la pantalla. Pero seamos honestos, en esta industria parece que el tiempo fuera un enemigo. Muchos de esos íconos del arte dramático han sentido cómo su experiencia empieza a ser invisible e incluso insignificante. El edadismo es un fenómeno global que discrimina por la edad y golpea con fuerza a las figuras públicas que han vivido de su imagen. Hoy presentamos algunos casos, como el de la presentadora y exreina María Mercedes Ruiz, las denuncias públicas que hizo la hija de Judy Enríquez, la extraordinaria actriz Vicky Hernández, entre otras. Y nos preguntamos por qué un país que admiró a sus estrellas ahora les cierra las puertas. Y también, investigadores de la Universidad de Antioquia identificaron un biomarcador cerebral capaz de activarse años antes de los primeros síntomas del Alzheimer. Este impresionante hallazgo abre la puerta a una detección temprana de la enfermedad y al estudio de posibles tratamientos que podrían intervenir antes de que el deterioro sea irreversible. Este avance representa una esperanza indiscutible para enfrentarnos a esta enfermedad que nos arranca de la memoria nuestra historia y lo que más amamos. Empezamos. Las madres no elegimos ser valientes. Nuestro instinto nace de una fuerza primitiva que se despierta cuando lo más sagrado es amenazado. Y eso fue lo que ocurrió con María Jimena Céspedes el 12 de septiembre de 2023, cuando su hija Ana María Serrano, de 18 años, fue víctima de feminicidio en su propia casa en Ciudad de México. Desde ese día, esta madre emprendió un camino duro y desgastante en los tribunales, buscando justicia y buscando que el agresor de su hija se trate. Su historia no solo expone la violencia que enfrentan miles de mujeres en América Latina, sino también las señales que se suelen ignorar y que pueden salvar vidas. Creó la Fundación Nana justamente para transformar su dolor en propósito, prevenir, educar y proteger para que ninguna otra mujer tenga el mismo destino. Resulta que los feminicidas no son asesinos en serie, no son asesinos a sueldo, son personas comunes y corrientes que pierden el control sobre la víctima y que pierden el control sobre sus emociones. Entonces, nuestro trabajo como padres desde chiquitos es enseñarle a manejar las emociones. Hoy en Extraordinario conoceremos la historia de María Jimena Céspedes, una madre como esta que ha elegido alzar la voz en medio del luto, una mujer que convirtió su duelo en propósito y la memoria de su hija, Ana María Serrano, en una lucha por la justicia y porque ninguna otra mujer tenga su mismo destino. Alguien manda desde su WhatsApp un mensaje diciendo que ya no quería estar solo, que por favor la despidiera de su papá. Y ahí mismo, digamos, yo llamo al vecino, el vecino entra y me llama, me dice, está colgada. Yo le digo, descuélgala. O sea, pasan 3 minutos entre la llamada que yo le hice al vecino y que él entra. Y después durante 1 hora completa no sabemos nada, hasta que 1 hora después llama mi cuñado a decir que Ana María está muerta, que no había nada que hacer. Y ahí le digo a mi marido, Ana María la mataron.
preocupación principal es que ninguna otra mujer tenga que sufrir lo mismo que sufrió Ana María. Y entonces lo que hemos visto, porque pues hasta me tocó sentarme a estudiar maestría para entender por qué pasaba esto, y lo que nos damos cuenta, cada vez está aumentando más la violencia y la violencia, porque hay una normalización de la violencia. Entonces, por ejemplo, mi hermana es consejera en una escuela, y entonces lo que cada vez pasa es que cuando un joven o un niño le hace bullying a otro, en principio, digamos que pues se pone la normativa de los protocolos del colegio, pero los papás, en vez de aceptar los protocolos del colegio y ver cómo le ayudan a este joven a transitar sin violencia, puede que metan una tutela o entonces armar un escándalo porque su hijo no es así. O sea, esas cosas tan sencillas, desde un niño de 4 años, 5 años, 8 años, pues es un riesgo en el futuro para que entonces no puedan manejar las emociones. El 12 de septiembre de 2023, la vida de María Jimena y su familia cambió para siempre. Su hija Ana María, de 18 años, fue víctima de feminicidio en su propia vivienda en Ciudad de México, presuntamente por parte de su exnovio. Según la necropsia, la causa de la muerte de la joven fue por asfixia mecánica. Ante esto, y luego de que se identificaran antecedentes de violencia de género, su expareja fue detenida y hasta el día de hoy cumple prisión preventiva mientras avanza el proceso. Nosotros entramos junto con nuestros abogados, digamos que a coadyuvar con la fiscalía. Es una etapa de investigación, se hicieron los 6 meses de la investigación, se cerró y tenía que empezar lo que llaman una audiencia intermedia. Se revisaban todas las pruebas, se determinan qué pruebas van al juicio y se hace una apertura al juicio y ya en principio en el juicio, pues basados en las pruebas, se dicta sentencia. Desafortunadamente, la justicia es muy lenta, entonces dan como de a 2 horas, máximo 3 por audiencia, son muchas pruebas y los abogados de la defensa siguen dilatando y dilatando el proceso porque digamos que señalan cada una de las pruebas. Entonces llevamos ya 9 audiencias intermedias, más 2 extraordinarias, una por un tema específicamente de revisión y la otra porque me han pedido cambio de medidas cautelares. Adentrándonos más en el caso, la Fiscalía General del Estado de México afirmó en 2023 que a través de videograbaciones y entrevistas establecieron que ese 12 de septiembre el exnovio de Ana María había acudido a su vivienda en por lo menos 3 ocasiones. En ese momento, ella se encontraba con una cuidadora, ya que sus padres estaban por fuera del país. Sin embargo, tenían constante comunicación vía WhatsApp. Los días avanzaban con normalidad, pero hubo una llamada que los alertó. Yo me despido de ella, para mí eran 8 horas de diferencia, a las 2 de la mañana y suena el teléfono. Yo trabajo en manejo de crisis, entonces mis hijas siempre han sabido que si tenían que llamar a alguien, tenían que llamar al papá si había algo urgente, porque yo siempre dejo el teléfono sin sonido. Entonces suena y yo le digo a mi esposo, es Ana María. Y me dijo, no, es un número desconocido. Nunca encontraron ese número, nunca supimos que perteneciera a nadie. Pero él se levanta al baño y yo digo, ay, pues de una vez le voy a preguntar a Ana María cómo está. Agarro el teléfono y la señora de la limpieza me ha mandado un mensaje diciendo que este muchacho había pasado por la casa y que lo había visto muy extraño, que le había dicho a Ana María y eso que el muchacho le había dicho que no le dijera. Entonces yo agarro ese mensaje, se lo mando a Ana María, le pregunto cómo está, le pido que si me llama y no me contesta y no me contesta. Entonces en ese momento ya regresa mi esposo y es cuando ella manda, o más bien, alguien manda desde su WhatsApp un mensaje diciendo que ya no quería estar solo, que por favor la despidiera de su papá. Desde ese entonces, esta madre, que es colombiana, pero desde hace 25 años vive en México con su esposo, que es de ese país, inició un camino complejo, dilatado, agotador, lleno de trámites, audiencias y aplazamientos en busca de algo tan simple y tan profundo: justicia. Justicia por Ana María, una joven llena de sueños, alegre, cariñosa, y que se encontraba estudiando medicina cuando le arrebataron la vida. María Jimena relata lo que ha hecho para intentar comunicarse con la familia de quien ella señala como el responsable de la muerte de su hija. He pedido audiencia con todo el mundo. He pedido audiencia con el abogado y me dijo que no. Solamente he hablado una vez con el papá el año pasado, recién el primer día que teníamos esa audiencia. Yo le pedí que me ayudara porque siempre he creído que todo se puede resolver. La fiscalía pidió 74 años para este muchacho, pero 74 años cuando uno tiene 21, se muere en la cárcel. Entonces, en mi pensamiento era, ¿por qué no se hace responsable? Se pide algo que se llama un juicio abreviado y se disminuye. O sea, yo no tengo ningún problema a lo mínimo que dice la ley o a lo mínimo que se puede incluso negociar.
Y entonces yo le pedí eso y el papá me dijo, déjame pensar. Y a la semana siguiente llegaron los abogados a decir que no, que a punta de amparos lo iban a sacar. Si del otro lado no hay voluntad es muy difícil, aunque yo en todos los medios lo digo y se lo repito, ojalá esto pudieran acogerse al proceso abreviado, porque no es un tema ni de venganza ni de ira, es un problema de responsabilidad, no es nada más que eso. ¿Pero qué señales de alerta había reconocido María Jimena antes de la muerte de su hija? Resulta que todos los amigos sabían que Ana María está en una relación tóxica, pero nadie dijo nada. O incluso se lo contaban algunos de sus papás, pero papás, amigos nuestros, nunca nos contaron a nosotros, porque siempre dices, es que no es mi relación. Entonces, el primer trabajo que tendríamos que hacer como padres, tanto del agresor como de la víctima, tendríamos que decir el día en donde algo haga mi hijo frente al tuyo, o algún día alguna cosa que te enteres, o si un día el joven se emborrachó, avísame, porque así yo puedo detener los problemas y no como nos pasó que en la vida se nos había ocurrido que existía la violencia. Y a la pregunta de si tenemos todas las pruebas, sí. Generalmente los feminicidios tienen algunos indicios. En muchos de los feminicidios hay que armar todo el proceso porque hay indicios. Ana María nos dejó todas las pruebas. Desde el día en que le hizo print screen a los mensajes de amenaza de este muchacho y se los mandó al amigo que estaba a 8.000 kilómetros de distancia y le dice, si algo me pasa ya sabes quién fue, hasta testigos, todas las pruebas documentales, pruebas periciales, todas las pruebas que tú quieras están dentro del proceso, que por eso digamos que creemos que por eso se ha alargado, porque pues debe ser mucho más difícil probar lo contrario cuando están todas las pruebas ahí. A partir del feminicidio de Ana María nació la Fundación Nana, un espacio para prevenir, acompañar y educar, un refugio para entender las señales de alerta, los comportamientos violentos que se normalizan o justifican y que pueden escalar hasta las conductas más extremas. De acuerdo con María Jimena, el feminicidio no empieza el día del crimen, sino mucho antes. Hay signos evidentes de control, celos, manipulación, mensajes y amenazas, todo disfrazado de amor, pero que no es más que un apego que empieza a tornarse enfermizo. Por eso hoy, alza la voz por aquellas que ya no la tienen y por aquellas que todavía no han sido capaces de alzarla, y les deja un mensaje contundente. Todas somos responsables. Somos responsables de si hablamos, somos responsables si seguimos en esa relación violenta, somos responsables si no pedimos ayuda, pero nunca, nunca somos culpables de la violencia, porque lo primero que va a hacer un violentador es hacernos sentir culpables de la violencia. O sea, y es cuando le dices que es por culpa tuya me pongo así, es que por culpa tuya tú no me entiendes, es que, o sea, tendríamos que literalmente en el espejo que nos vemos todas las mañanas, todas las mujeres tendríamos que ponernos así con lápiz labial o con lo que sea, no es tu culpa. Ahora viene a la red de apoyo. Es dificilísimo, o sea, acompañar a una mujer que está en una violencia, esto aquí es un círculo de violencia. Cuando una mujer está metida en un círculo de violencia, salir de ahí es como cuando hay un remolino y entonces uno comienza a irse cada vez más al fondo. Una mujer no puede salir sola. Necesita su círculo de apoyo porque lo primero que va a tratar de hacer un violentador es aislarla, porque es la forma más fácil de controlarla. Hoy, su lucha, que lleva ya poco más de 2 años, dejó de ser solo por Ana María, es por todas las mujeres víctimas de violencia machista. Por eso habla de las red flags o alertas rojas que toda mujer debe tener en cuenta si su relación se torna violenta o tóxica. La primera es el control. Siempre cuando alguien agrede a otra es para tener control sobre la situación o sobre la persona. La otra, los celos desproporcionados. Pongo un caso, un periodista amigo mío, cuando yo conté esto, va y me dice, ay, a mi hija el novio de pronto le llega de sorpresa al salir del trabajo o al salir de la universidad, pero no le avisa, sino que llega y dice, no, es que es para acompañarte. Eso es control y son celos, porque él lo que quiere saber es en dónde está, con quién está, que está saliendo. Cuando te piden el control de celular o te dicen mándame la ubicación o mándame la foto a ver con quién estás, eso es control y celos y esos no son normales. La tercera es cuando comienzan a aislar a la mujer, cuando le dicen no, es que ellos no te quieren igual o es que nunca te van a querer. Y la última son esos cambios de temperamento. Él decía en esa carta, es que me le he pasado terminándote una y otra vez y es cansado. Precisamente la persona todo el tiempo lo que está haciendo es por favor que hoy no se enoje, entonces hace hasta lo imposible, cambia su propia forma de ser y hace cosas que en su vida hubiera hecho precisamente para eso. Ana María dejó grandes amistades, sueños pendientes por cumplir
y una madre luchadora a la que le dejó una gran misión, y es buscar justicia por ella y por todas las víctimas de feminicidio. Era una niña absolutamente brillante, o sea, y brillante no solo porque era inteligente, sino porque era esas niñas que tenían una luz impresionante. Entonces, a donde llegaba, todo el mundo tenía que voltearse a mirar. Y le encantaba ayudar a los demás. Ella nos dejó una piedra en la entrada de la casa porque ella era paramédico. Y entonces, en uno de los retiros que hicieron de paramédicos, ella le encantaba recoger piedras y de cada piedra le ponía la fecha y dónde estaba. Y esa vez ella agarró una piedra, la pintó de rojo y le puso la palabra empatía. Si me preguntan a mí qué a lo más que tenía Ana María, sí tenía un sentimiento de empatía. Por ejemplo, a su mejor amiga se le murió la mamá un año antes que muriera Ana María. Y ese año ella me dijo, para Navidad, nosotros siempre fuimos de puertas abiertas, por eso la casa tenía la puerta abierta y por eso este muchacho entró y la mató en la casa. Pero ella me dice, es que mi amiga, su hermano y su papá van a pasar Navidad solos. ¿Podemos invitarlos? Claro, y a partir de ahí ellos pasan Navidad con nosotros. Esa era Ana María, o sea, siempre le importaba el de enfrente y yo creo que desde ahí arriba, por eso nos está haciendo trabajar a todos, porque seguramente les sigue importando todos los demás. Las madres, no todas, las buenas madres, las que han elegido serlo o las que han enfrentado el desafío de serlo. Esas madres que afrontan con gallardía su rol de cuidar, de defender, de proteger, de alimentar. Esas madres no eligen ser valientes. Su instinto proviene de una fuerza primitiva, casi salvaje. No requiere de razón. Puede que haya miedo, cansancio, pero jamás rendición. Solo una determinación feroz. Cuando amenazan lo que una madre más ama, se despierta algo que no tiene nombre, una fuerza inquebrantable. Y cuando le arrebatan a su cría, sencillamente seguirá viviendo, pero ya no por ella. Vivirá para hacer justicia, para que su dolor no sea en vano, para convertir esa ausencia implacable en su causa. Desde ese día, su vida tendrá un solo propósito, que ninguna otra madre vuelva a pasar por lo mismo, y el rugir de una madre no será ruido, sino una llama que no se apaga hasta ver justicia. Cuando uno pierde un hijo, pierde el futuro, porque uno, desde el momento en donde nacen, como que uno quiere verlos crecer, el día en que camina, el día en que habla, el día... Entonces, uno nunca se le ocurre que no va a poderlos ver en el futuro. Es lo único que yo te digo que fue. De resto, yo a mis hijas siempre, o sea, siempre estuve pendiente de ellas, pero más que todo siempre terminaba una conversación y siempre les he dicho que las quiero. Y con eso me quedo con la tranquilidad del mundo que le dimos todo lo que podíamos darle en vida y que la seguimos queriendo igual, esté aquí o esté allá. En 2023, al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidios y homicidios violentos por razón de género en América Latina y el Caribe, lo que equivale a por lo menos 11 mujeres asesinadas cada día. En 2024 la cifra aumentó. Se estima que cerca de 4.855 mujeres fueron asesinadas, es decir, 13 asesinatos por día. Estas cifras no son solo estadísticas, sino vidas interrumpidas, familias que quedan con preguntas sin respuesta y sistemas que aún no logran proteger como deberían. La historia de Ana María Serrano y la lucha de su madre María Jimena se enmarcan en esta realidad, un ejemplo de lo que sigue pasando y de la deuda que el mundo no puede seguir posponiendo. Gracias por continuar embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. La televisión colombiana ha visto nacer y crecer a grandes estrellas que marcaron generaciones. Pero en una industria obsesionada con la juventud, el paso del tiempo dejó de ser un mérito para convertirse en una barrera. Actores, actrices y presentadores con años de trayectoria hoy enfrentan un fenómeno devastador, el edadismo. Casos recientes como el de Judy Enríquez, María Mercedes Ruiz y Consuelo Cepeda, quien fue defensora del televidente, revelan su realidad. La experiencia está siendo reemplazada no por talento necesariamente, sino por apariencia. Nuestra periodista Daliana Arias nos habla de esta forma de discriminación que afecta carreras y dignidades. O sea, porque todo el mundo me decía, oiga, usted no va a volver a medios, y yo no, yo quiero envejecer con dignidad, porque yo de verdad siempre
he sido muy orgullosa de mis años, yo no me quito mis 48, ya casi cumplo 49, yo no me quito la edad, yo sin problema digo que me pinto las canas, que me aplico el botox, o sea, no tengo pena por eso, y yo a todo el mundo le decía, quiero envejecer con dignidad. La televisión en Colombia ha sido testigo de carreras de grandes estrellas que crecieron frente a millones de ojos, de rostros que nos acompañaron en distintos momentos de la vida, que nos han hecho reír, llorar y emocionar con telenovelas que han hecho historia. Pero en un mundo que vive de contar historias, a veces se olvida la más universal de todas, la del paso del tiempo. Envejecer frente a las cámaras no siempre se celebra como un logro, sino que se observa con recelo, como si se tratara de un fenómeno antinatural. Porque sí he visto ese hate, ese odio en redes sociales, en donde, y lo viví, recién entré. Entonces yo decía, no, yo quiero envejecer con dignidad. Pero pienso que el escenario de las redes sociales ha contribuido a que se presente esta disociación y esta separación y exista como esa guerra no solo de sexo, sino ahora también de edades. Durante décadas, muchas figuras han sido el reflejo de la experiencia, la sabiduría y el talento. Pero en un mundo obsesionado con lo nuevo, las tendencias, el afán por evitar las arrugas, la obsesión porque la flacidez pase desapercibida y que enaltece más la juventud que el talento y la experiencia, ¿qué lugar queda para quienes llevan una vida entera construyendo ese camino? María Mercedes Ruiz es una mujer de carácter, decidida y llena de un gran carisma que la caracteriza. Estuvo en los medios por cerca de 17 años, pero decidió dar un paso al costado en el 2015, ya que en ese entonces sintió que había cumplido un ciclo. O sea, yo me retiré de medios en el mejor momento, considero yo, de mi carrera, porque yo sentía que ya, pues, a donde había llegado, ya ahí, no vi en ese momento como reto, como desafío, como lugar hacia donde crecer, y es cuando decido retirarme. Yo solita digo ya, el escenario ya estuvo recorrido, ya me retiro y me voy a la parte corporativa y fue una experiencia espectacular. Aprendí un montón, conocí cualquier cantidad de gente, un montón de empresas, me dediqué a ejercer lo que había estudiado, que era la comunicación corporativa, trabajando con comunidades, trabajando con directivos, con empresas de gobierno, con multinacionales. Entonces fue espectacular y me encantó. Pero cuando de un momento para otro llega la llamada del canal RCN, yo digo, wow, me hacen esta propuesta maravillosa en donde me permite volver a estar con la gente, volver a estar tiempo de calidad con mi familia, poder hacer otras cosas. Yo digo, wow. Con profesionalismo y disciplina, María Mercedes se ganó el respeto y el cariño del público. Sin embargo, recientemente reveló públicamente haber sido víctima de discriminación laboral precisamente por su edad. A esta nueva forma de discriminación que pocos nombran, pero muchos sufren, se le llama edadismo. Que es un fenómeno del cual no se ha hablado mucho. Hay cierto temor a querer exponer estos temas y si bien yo lo expuse, no lo expongo con nombres porque hay empresas que no tienen la culpa de tener los líderes que tienen, ¿sí? Hay empresas que consideran que han elegido a una persona que es la idónea para liderar sus rumbos y hay que confiar en eso. Pero yo lo viví en una empresa en la cual fui absolutamente feliz, pero en su momento llegó un líder mucho más joven que yo, con todos los títulos y con todas las carreras y con toda la experiencia fuera de Colombia. Pero cuando llega acá a Colombia a imponer su manera de ser, su manera de pensar, su forma de ver los medios de comunicación, de manejar un relacionamiento estratégico, un manejo de crisis, distaba totalmente de lo que pasa acá en Colombia, porque es que cada país tiene su manera de ser, su manera de actuar, su idiosincrasia, su cultura. Así estemos en América Latina, así hablemos el mismo idioma, el ambiente, el factor cultural es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces llega esta persona supremamente joven con un objetivo en mente, llega y encuentra a todo su comité directivo mucho mayor que él. Entonces yo siento que ahí hubo un poco de temor y de inseguridad. Claro, él era el líder de la compañía y las personas que lo rodeábamos éramos todas mayores que él, todos con la experiencia le decíamos, mira, aquí pasa esto, lo hemos manejado así, te sugerimos esto, hagamos lo otro. No, su respuesta fue invalidar
los conceptos de aquellas personas mayores. Él solo estaba de acuerdo con los conceptos de las personas jóvenes, así estuvieran errados. Entonces, desde un inicio tuvimos muchas diferencias, se las hice ver, él me decía que no, que cómo se me ocurría, que más o menos pues, la loca era yo, que yo estaba percibiendo una cosa que no era, y es cuando tomo la decisión responsable de dar el paso al costado, porque tú no tienes que estar en donde no perteneces, en donde no te llaman y en donde no necesitas. Y si hay un cambio de escenario, tú decides si te quedas o no, y en ese momento yo decidí dar el paso a un costado. Ante este panorama, María Mercedes decidió hacerse a un lado y señaló que este rechazo no solo era dirigido hacia ella, sino también hacia otros compañeros que logró ver afectados por la misma situación. Entonces, empecé a ver esta situación que se repetía en muchas personas de esa misma compañía, llenas de temor, llenas de miedo, llenas de pánico, al hablar, claro, con la cabeza máxima de una compañía, ¿sí? Al sentirse que estaba en peligro su sustento diario, al sentir que estaba en peligro su trabajo, las personas lo que hacían era que se aminoraban y muertas del susto hacían caso, pero no se explotaba el potencial de la persona, simplemente se trabajaba con miedo y bajo presión. Entonces yo decido dar el paso a un costado, me tomo el tiempo para metabolizar y luego salgo a hablar de este tema en redes sociales, porque sí me parece importante que exista un respeto por el ser humano. Y yo a esa persona en su momento se lo dije. Retrato de Dorian Gray, esto solo existe en los libros. Esto es una novela. Lo único cierto al final de toda esta historia es que todos nos vamos a morir en algún momento. Ese es el final de todos y cada uno de nosotros. Es lo único seguro que tenemos, la muerte. Por ende, todos nos vamos a envejecer. Por más cirugías, por más liftings, por más cosas que ustedes se quieran hacer. Se van a envejecer, nos vamos a morir o nos quemamos o nos comen los gusanos. Una de dos. El edadismo no solo se vive en los trabajos, sino también en la calle, en las redes sociales e incluso en los hogares. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 personas en el mundo tiene actitudes edadistas, y en América Latina este tipo de discriminación va en aumento, especialmente hacia mujeres mayores de 40 años. El edadismo es un concepto interesante que se trabajó más o menos desde los años 60 y tiene que ver con los prejuicios sociales y la discriminación por razones de edad. Así como se habla de sexismo o de racismo, en este caso se trata de una discriminación que tiene que ver, por ejemplo, con que las personas son mayores y que se construyen una serie de estereotipos y de prejuicios sociales que afectan, digamos, a estas personas, ¿sí? Porque se vuelven una opinión, normalmente una opinión bastante generalizada, que tiene que ver, por ejemplo, con asumir que las personas mayores de edad son dependientes o son resistentes al cambio o son personas rígidas o que les cuesta aprender, y toda esa serie de construcciones y de sesgos, de prejuicios, terminan afectando a estas personas en términos de oportunidades, ¿sí? Porque se vuelven parte como de una cultura social. El término edadismo fue acuñado en 1969 por el gerontólogo estadounidense Robert Butler para describir el rechazo, los prejuicios y la exclusión hacia las personas por su edad, una palabra que más de medio siglo después sigue resonando en todos los ámbitos laborales, pero aún más fuerte en la televisión. Porque aquí, donde todo parece medirse en rating, tendencias y juventud, el paso del tiempo se convierte en una sentencia silenciosa. Hay que pensar que el edadismo, primero que todo, es un tema cultural, no es un tema personal, digamos, de un solo individuo, sino que es algo más que se genera como en el ambiente social. Y al respecto, pues incluso no solo son las personas, sino también las mismas instituciones, posiblemente también las industrias de entretenimiento, por ejemplo, las industrias culturales, también terminan asumiendo algunos de estos sesgos edadistas, ¿no? Desde actores, actrices y presentadores de televisión han sido apartados, no por falta de talento, sino por el simple hecho de cumplir años, o al menos ese es el mensaje que muchos han intentado transmitir a través de distintos medios. Pero detrás de esto hay una pregunta que incomoda: ¿cuándo la experiencia dejó de ser un valor para convertirse en un obstáculo? El edadismo es un fenómeno que se viene presentando hace muchos años, pero solo hasta ahora
viene a ser más evidente y hasta ahora, en los últimos años, ya la Organización Mundial de la Salud se pronuncia sobre el tema, porque ya vienen las diferencias generacionales a marcar una frontera importante, y es que antes se respetaba mucho el tema de la experiencia. Entonces esa persona vale por su experiencia, por lo que vale. Ahora es más un tema enfocado a la juventud. La juventud llega con nuevas ideas, llega a ser disruptiva, llega a hacer cosas innovadoras, y hay en algunos escenarios una pelea entre la juventud y la experiencia. Y es ahí en donde la Organización Mundial de la Salud dice, ojo, esto es un fenómeno complejo, en donde hay una discriminación hacia arriba o hacia abajo, hablando de edades. Es decir, hay discriminación con aquellas personas mayores y hay discriminación con aquellas personas menores, porque hoy en día no es un secreto que existen muchas personas profesionales con montones de títulos encima y muy jóvenes. Entonces, estas personas súper jóvenes, súper capacitadas y súper preparadas rápidamente llegan a dirigir empresas, a ser CEOs de compañías, y si bien tienen el conocimiento y el éxito en su mano, es importante que tengan a su alrededor gente con esa experiencia, que tal vez no tenga tantos títulos, pero tiene más kilometraje, más kilómetros recorridos y muchas más batallas ganadas, que eso hace que sea un escenario absolutamente ganador para lado y lado. La consecuencia no es solo laboral. Las personas que son víctimas de edadismo suelen experimentar culpa, ansiedad y pérdida de autoestima. De acuerdo a Juan Carlos Caicedo, director del Laboratorio de Neurociencia Social de la Universidad Externado de Colombia, el sesgo de esta discriminación está en la cultura y quienes lo sufren deben intentar no apropiárselo. ¿Qué pueden hacer estas personas? Primero, algo que es fundamental es entender que el prejuicio social está en la sociedad, está en la cultura, pero ellos no deben encarnarlo ni asumirlo. El tema volvió a los titulares tras conocerse el caso de la reconocida actriz Judy Enríquez, ícono de la televisión colombiana, quien fue rechazada por una empresa de casting debido a su edad. Su hija, la también actriz Adriana Romero, lo denunció públicamente. Mi madre, para quienes no lo sepan, tengo el privilegio de tener como madre a la señora Judy Enríquez, una de las actrices más importantes de este país, más queridas por el público, cosa que nosotros en nuestra familia siempre hemos agradecido. Pero es importante hacer esta denuncia, porque si a mi madre, esta agencia de casting, se cree con el derecho de decir: a mí no me vayan a traer este vejete que seguramente no es capaz de aprenderse ni una línea y no va a hacer sino demorar las grabaciones, están olvidándose que nosotros, los actores y las actrices de este país y en general en los países, somos los que ponemos la cara frente a las cámaras, que este oficio y los individuos y seres humanos que somos parte de este oficio merecemos respeto. Pocos días después de esta denuncia pública, durante el sepelio del actor Gustavo Angarita, la actriz Vicky Hernández también lanzó una dura reflexión sobre el olvido y la indiferencia hacia los artistas mayores. Con evidente molestia, cuestionó la ausencia de figuras de la industria televisiva, cinematográfica y teatral, y reprochó a los canales y programadoras que usan a quienes dedicaron su vida al arte. Que estamos tan pocos aquí, porque no está la industria, la que se jactan, la industria televisiva, la industria audiovisual, cinematográfica, los teatros. O sea que Gustavo y todos los otros que hemos nombrado y que se me escapan, y los que por ahí medio sobrevivimos, hemos hecho no un currículum vitae, sino un ridículum. Y las programadoras y los canales y los dueños que nos usan y luego nos botan como un bagazo, tengan en su conciencia el peso de no haber estado presentes despidiendo a Gustavo. Pensé que el entierro de Gustavo iba a ser multitudinario, que no iba a caber la gente, que fue un hombre que le dedicó más de 50 años para que saliéramos un poquito de la barbarie, de la violencia, de la agresividad, del dolor. No se usaba el actor fabricado en una red, no se usaba el actor inflado por modas, vanidades y pendejadas.
pero había una cierta dignidad que lamentablemente considero hemos perdido. ¿En qué queda todo? ¿Cuánto oropel, cuánto brillo, cuánto premio, cuánto discurso? Además, también se conoció el caso de Consuelo Cepeda, quien fue figura principal de un programa de un medio nacional y relató la dificultad para acceder al mercado laboral teniendo 72 años. La comunicadora, hermana del cantante Andrés Cepeda, acudió recientemente a una feria de empleo con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral. Tengo 72 años y ha sido muy complicado encontrar un trabajo a pesar de las ganas, de la buena salud, del profesionalismo y de la experiencia. Por lo tanto, me dirijo a la feria del empleo, del mega empleo organizado por la Secretaría de Desarrollo del Distrito. Aquí voy en el Transmilenio muy temprano para verificar si efectivamente es posible conseguir trabajo a los 72 años. Deseenme suerte. Ahora bien, la edad no debería ser un límite, sino una historia por contar. En la televisión, en la vida y en cualquier escenario, respetar la experiencia no es mirar atrás, sino aprender a mirar mejor hacia adelante, porque al final el tiempo no nos quita valor, al contrario, debería ser más valorado. Sin embargo, vivimos en un mundo que a veces olvida que el brillo no está solo en lo nuevo, sino también en lo que ha resistido el paso del tiempo. Y si algo debería quedar claro es que el talento, la pasión y la dignidad no tienen edad. Miren, ustedes valen por lo que son, ustedes valen por lo que han vivido, ustedes valen por esa esencia y esa alma que tienen dentro de ustedes. Quiéranse mucho y ese ruido que hay afuera, fíltrenlo. Lo importante está en la casa, esperándolos a ustedes todos los días, ya sea la pareja, ya sea el gato, ya sea la mata, ya sea si usted decidió estar solo o sola por convicción. Gócese esos momentos con usted mismo y con quienes lo rodean. Eso es lo realmente importante. Y siempre pónganle sentido a la vida. No hay nada más bonito que servir, apoyar al otro, ayudar a los demás. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. El Alzheimer suele anunciarse tarde. De a poquitos, el paciente va mostrando señales de olvido. Pero cuando la pérdida de memoria empieza a ser evidente, la enfermedad ya ha recorrido un camino del que no nos dimos cuenta. Pero hoy hay esperanza, gracias a los laboratorios de la Universidad de Antioquia, en donde hallaron un avance científico que podría revolucionar el diagnóstico y los tratamientos de esta enfermedad. Se trata de un biomarcador, hasta ahora inadvertido, que parece encenderse mucho antes de los primeros síntomas y podría permitir identificar la enfermedad cuando aún es posible actuar. Nuestro periodista Santiago Noreña habló con los científicos que hicieron este importante descubrimiento. La memoria es el mapa con el que transitamos la vida. Por eso, cuando se borra un pedazo, el camino se vuelve incierto. Y eso justamente es lo que hace el Alzheimer. Anula contornos de quienes somos. En el cerebro, donde nace la memoria, también germina el olvido. Y a veces, ese olvido empieza mucho antes de que alguien lo note. El Alzheimer es una de esas enfermedades que avanza en silencio, tan meticulosa que solo se revela cuando ya no hay mucho por hacer. En los laboratorios de la Universidad de Antioquia, un nuevo indicio parece adelantarse al futuro, como un pequeño llamado que alerta décadas antes de que la enfermedad toque a la puerta. Un hallazgo que podría permitir ver esta borradura antes de que empiece. Un avance que constituye una esperanza para la humanidad. El profesor Carlos Andrés Villegas, médico y docente de la Universidad de Antioquia, lleva toda su vida ligado a esta alma mater.
aportando en la investigación de uno de los temas que le generan mayor pasión, el estudio de un órgano tan infinito como el cerebro. Su más reciente investigación académica, estudiada en articulación con la Universidad Internacional de la Florida, permitió identificar un biomarcador que se activa años antes de los primeros síntomas del Alzheimer y que podría cambiar la historia, no solo desde el futuro, sino desde ahora. En este trabajo de investigación se profundizó un poco más sobre el conocimiento de esta proteína en relación con la enfermedad de Alzheimer. Esta proteína tiene una ventaja muy grande y es que desde hace un tiempo existe lo que se llama una prueba que es el PET, tomografía por emisión de positrones, que puede detectar esta proteína en el cerebro y se había visto como una relación con la enfermedad de Alzheimer. Pero en este estudio se profundizó un poco más sobre eso. Se pudo ver que en ratones transgénicos se expresaba esta proteína un tiempo antes de que empezaran los síntomas. En la ciencia, a veces los grandes mensajes vienen en envases minúsculos. TSPO es uno de ellos. Una proteína que no estaba en el radar se convirtió en protagonista. No es la memoria la que avisa primero, es la inflamación. Un dato clave que revoluciona en la prevención de esta enfermedad. Lo que se identificó fue que esta proteína está asociada a una célula de defensa a nivel cerebral que es la microglia y que esa misma expresión se repetía en los cerebros de humanos de microglias que estaban en relación con las lesiones de enfermedad de Alzheimer. Si vamos a la importancia de esto es muy grande porque se perfila como un biomarcador años antes de que empiece la enfermedad y teniendo en cuenta que muchos de los tratamientos que se están proponiendo en la actualidad para la enfermedad están dirigidos o orientados a estimular la respuesta inmune contra la enfermedad. En palabras más sencillas, la investigación también pareció dar indicios que reafirman teorías ya estudiadas y que indican que las mujeres tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad del Alzheimer. Realmente viene un camino muy largo en este aspecto porque sigue mirar ese fenómeno como es en hombres y en mujeres. Creemos que sí, que puede haber una relación diferencial entre los dos y pues la enfermedad de Alzheimer es más común en mujeres que en hombres. Entonces creemos que la parte de estrógenos que tiene que ver, esta proteína tiene que ver con un transportador de colesterol y el colesterol está directamente relacionado con la producción de los estrógenos, entonces pensamos que puede haber algo de relación en ese sentido, pero pues son los trabajos que vienen a futuro. Detectarlo temprano no solo cambiaría el diagnóstico, también podría reescribir los tiempos de la enfermedad. Anticiparse es la clave, llegar cuando la memoria aún no se ha desvanecido, cuando todavía hay algo por rescatar. Y este hallazgo no es un final, es un punto de partida para nuevas preguntas y tratamientos aún por inventar. Es supremamente importante, es la medicina que se viene a futuro, porque si podemos indicarle a alguien que está iniciando los pasos para una enfermedad de estas, pues probablemente estemos en los momentos adecuados para iniciar un tratamiento para las enfermedades. Los tratamientos aún están experimentales, todavía no hay un tratamiento curativo de la enfermedad, pero indiscutiblemente un tratamiento va a ser probablemente mucho más efectivo si lo iniciamos más temprano y no cuando ya se estén presentando los síntomas, que cuando se están presentando los síntomas ya sabemos que hay una destrucción muy importante a nivel cerebral. Pero, ¿qué es exactamente el Alzheimer? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro que causa esa enfermedad tan triste que golpea más a quienes rodean al paciente que al paciente en sí? El médico y profesor Villegas así lo explica. La enfermedad de Alzheimer, como una de las enfermedades neurodegenerativas, es una enfermedad devastadora, o sea, es una enfermedad que destruye las personas, destruye las familias, arrasa es lo que yo llamo despersonalizante, o sea, acaba con la persona en todos sus aspectos. Entonces es una enfermedad terrible. Es una enfermedad que produce un deterioro progresivo
de las funciones cognitivas, o sea, la memoria, del lenguaje, de las capacidades matemáticas, de poder planear las cosas, de orientarse, bueno, múltiples actividades cognitivas, pero también va afectando otras funciones que son físicas. Entonces con el tiempo afecta también la parte motriz, afecta la parte de deglución, entonces empieza a afectar muchas funciones y finalmente termina generando una postración del paciente que lo lleva a la muerte. O sea, clínicamente es una enfermedad terrible y socialmente también lo es. Sin embargo, tiene un trasfondo. Actualmente se considera que la causa o el mecanismo de la enfermedad son depósitos que se producen en el cerebro de unas sustancias que se llaman el beta-amiloide y la proteína tau. Esas sustancias por sí son tóxicas. Entonces se ha pensado durante muchos años que son las responsables de la enfermedad. Eso lleva a que se vayan muriendo neuronas y que se vaya produciendo un deterioro progresivo. Y sí, es justamente ese componente químico el que tiene mayor desarrollo a medida que avanza la edad del hombre. Esas sustancias también están relacionadas con el envejecimiento. Entonces, mientras mayor edad tengamos, tenemos más riesgo de sufrir la enfermedad. Es el principal factor de riesgo para esta enfermedad. La genética juega un papel decisivo en esta enfermedad. Múltiples investigaciones han demostrado que ciertos antecedentes familiares aumentan de forma significativa el riesgo de desarrollarla. Hay diferentes tipos de Alzheimer. Entonces, aquí conocemos mucho los grupos familiares que son de tipo genético, pero hay factores de riesgo genético y ambiental, o elementos que se pueden cambiar y otros que no se pueden cambiar. Unos como lo que mencionabas ahora, el género, ¿cierto? Ser hombre o mujer, la edad, son elementos que no los podemos cambiar. Pero hay otros elementos que son factores de riesgo que sí se pueden cambiar o se pueden modificar, como son la dieta, como son la actividad física, como es la interacción social, como es la actividad académica, ¿cierto? Ese tipo de elementos. Pero no todo ocurre en los laboratorios. La salud del cerebro también se describe con los actos cotidianos. Dormir, movernos, comer mejor, pequeños gestos que construyen barreras invisibles contra el deterioro. La memoria es un músculo silencioso y depende de nosotros mantenerlo en movimiento. Aunque la enfermedad puede parecer abrumadora e incluso inquietante, hay hábitos y acciones que en sí están en nuestras manos y que ayudan a reducir su impacto. Mantenerse activo intelectualmente es importante. Leer, escribir, discutir temas, o sea, mantenerse con una actividad intelectual permanente, formarse, aprender un idioma nuevo, todo ese tipo de elementos son importantes. El contacto social, no estar aislado, estar con un grupo de amigos, ir con ellos, compartir cosas con la familia, reunirse, salir a una parte, toda esa parte de interacción social es supremamente importante también. Tal como lo explica el experto, la soledad y el aislamiento son factores que aumentan el riesgo de Alzheimer. Cuando una persona se desconecta de su entorno, el cerebro recibe menos estímulos, se reduce la interacción social que fortalece la memoria y se debilitan circuitos neuronales esenciales para el pensamiento y el aprendizaje. Estudios recientes muestran que la falta prolongada de vínculos, conversaciones y actividades compartidas pueden acelerar procesos de deterioro cognitivo, afectando la capacidad de recordar, orientarse y tomar decisiones. Pero adoptar estos hábitos en la vida cotidiana puede ayudar a contrarrestar la enfermedad del Alzheimer, que por ahora no tiene cura. Bueno, en la actualidad no tenemos forma de hacer un tratamiento que impida que te enfermes, ¿cierto? Pero sí podemos empezar a anticipar la situación y empezar a vigilar y empezar a hacer tratamientos y a tomar medidas generales para disminuir el impacto del efecto de la enfermedad. Lo que se está programando es que a futuro, que ya se están probando diferentes medicamentos, esos medicamentos van a ser mucho más efectivos si podemos conocer que la persona está empezando a tener las lesiones y que va a desarrollar la enfermedad
y aún no la presenta, porque en esos momentos no hay todavía un daño tan extenso en el cerebro y entonces vamos a poder minimizar esos daños. Y esa es justamente la magia de la medicina, del estudio del cerebro, que esa masa es un mundo infinito de posibilidades. Cada cerebro es un universo completo, el volumen de información que almacena un cerebro, cada que nos donan un cerebro, yo digo que eso es más que una enciclopedia completa, una biblioteca completa por la cantidad de información que hay almacenada ahí, de hallazgos que podemos hacer con respecto a la enfermedad. Y aunque creamos haber conquistado las fronteras del conocimiento, la ciencia nos recuerda que el cerebro sigue siendo un cosmos infinito, lleno de territorios y misterios por descubrir. Todavía hay un campo grandísimo, aunque hemos aprendido tremendamente, o sea, es una diferencia enorme el avance que ha habido en el conocimiento de estas enfermedades en los últimos años y avanzan a una velocidad impresionante. Todavía hay mucho por aprender y que todavía no sabemos. Tenemos vacíos de información tan grandes que todavía no tenemos claro cómo se produce la enfermedad. O sea, acabamos de decir que ocurre de esa forma, pero también le dije que hay personas que tienen esas lesiones y no se enferman. Entonces, hay muchos vacíos de información en esta enfermedad y que nos falta todavía muchísimo para aprender. Por eso son claves los actores estratégicos alrededor de este estudio, que se articulan a través de diferentes centros de pensamiento académico que permiten indagar para ir más allá alrededor de enfermedades tan complejas como esta. Si nosotros no trabajáramos con otros grupos a nivel internacional, pues estaríamos en una situación muy precaria, estaríamos en una situación de un atraso de décadas comparado con lo que estamos en la actualidad. Uno lo que hace básicamente es buscar trabajar con los mejores y de la mejor manera y que el trabajo sea lo más productivo posible. Yo creo que hemos estado trabajando con grupos de excelente calidad alrededor del mundo y esos hallazgos que se hacen, pues en este caso, por ejemplo, fue con la Universidad Internacional de la Florida y el jefe de allá fue el que estuvo al frente de la investigación y lleva décadas trabajando en esta proteína. O sea, y así como lo hacemos con ellos, trabajamos con otros grupos. Pero la ciencia no solo enfrenta misterios, también enfrenta presupuestos. Avanzar en esta investigación es luchar contra algo más que una enfermedad, es luchar contra la escasez. Con inversiones que no son muy sustanciales, podemos lograr resultados que a nivel internacional pues, serían sorprendentes. Pues, tenemos posibilidades que nadie más en el mundo tiene. La obtención de los cerebros, de las familias que nos donan sus cerebros, eso es un material invaluable. Y lo que hemos estado haciendo durante años en ese trabajo de la recepción de esos cerebros ha facilitado que desarrollemos protocolos que no están en ninguna otra parte del mundo y con inversiones que no son enormes, digamos así, podríamos hacer un mayor aprovechamiento de esos tejidos y podríamos obtener volúmenes de información y mucho más valiosa que lo que harían otros grupos y podríamos estar en una situación muchísimo mejor que en la que estamos ahora. Quizá el futuro del Alzheimer podría estar en comprender esas señales tempranas que el cerebro envía de forma casi imperceptible. Entender cómo y por qué se producen los primeros fallos de memoria puede ser la clave para desarrollar estrategias que permitan protegerla y retrasar el avance de la enfermedad. Si este biomarcador confirma su potencial, la historia podría cambiar. La enfermedad ya no llegaría por sorpresa. En estos laboratorios, la Universidad de Antioquia y sus investigadores están esforzándose por encontrar el camino donde antes solo había incertidumbre. Porque a veces la ciencia no busca responder, busca anticiparse. Y esta vez quizá está logrando llegar a tiempo. El hallazgo de este biomarcador es una puerta que anticipa la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas para redefinir las posibilidades de tratamiento de una enfermedad hasta ahora sin cura.
Este avance sugiere que por primera vez podríamos estar un paso adelante del penoso Alzheimer. Y así terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario, en donde abrimos esas conversaciones dolorosas, incómodas, pero necesarias, de las que podemos avergonzarnos o enorgullecernos. Y de la ciencia que se hace en nuestro país, que le aporta grandes descubrimientos al mundo entero. Porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.